una de las preguntas que surgen más importantes cuando hablamos de la música en la iglesia es acerca de el tipo de música, el género de música que podemos cantar, o cuál es el género más bíblico, o cuál es la forma, la liturgia más bíblica. Y eh, créeme, yo he tenido la oportunidad de estar en todo tipo de iglesias. O sea, cuando hablo de todo tipo de iglesias, estoy hablando que ya tuve la oportunidad de estar en una iglesia luterana y tuve la oportunidad de participar de la Santa Cena en una iglesia luterana. Este, eh, entonces, O sea, te comiste el cuerpo de Cristo, bebiste sí. su sangre. Eh, bueno, lo que quería decir es que cuando tienes la oportunidad de experimentar diferentes estilos de liturgia y saber y entender y conocer que hermanos de otras denominaciones y de otros estilos están adorando a Dios también con esos otras formas, creo que te abre un poquito el panorama y te ayuda pues, a no juzgar a la ligera, ¿no? Y a tratar de entender por qué ciertos hermanos piensan que esa es la forma de adorar y otros dicen, no, esta es la forma de adorar. Pero también creo que hay extremos. Y hoy en día, con redes sociales, no manches, o sea, no sé si has visto cómo se ha convertido en todo un meme, o sea, hay un meme común de burlarse de todo tipo de iglesias, El que le hablando de avienta cosas iglesias. al baterista, el de Sí, la sí, sí. sulamita. Yo Sí, sí, soy sí, la sí, sí. sulamita. O los bailarines, ¿no? Los bailarines Ah, afeminados. no, los bailarines afeminados. Uf, está cañón. Hay extremos y creo que obviamente hay un principio bíblico del orden, ¿no? El orden en el culto. Y o lo puedes llevar al extremo de, de creer que ese orden significa absolutamente lo que en tu cultura significaría orden, que es lo que creo yo que pasa con algunas denominaciones más conservadoras y que tratan de imponer ese orden litúrgico sobre otras culturas donde no es parte de su cultura eso. Este, y el otro extremo es el desorden completo y absoluto, el show, el, donde entran asuntos obviamente carnales, entran asuntos obviamente de protagonismo, de mostrarse, etcétera, etcétera. No sé qué opiniones tienes con todo ese asunto. Sí, no, y definir que el orden no es un género. O sea, el punto no tiene que ver con notas musicales, con instrumentos musicales, con géneros musicales, sino con el corazón detrás de algo. Cuando algo es guiado por el Espíritu Santo, se tiene que hacer decentemente, con orden, para no atraer la atención sobre el ser humano. Este principio es el principio de todo el ejercicio de los dones en la iglesia. Hágase para la edificación de la iglesia. Eh, entonces, eh, yo creo que ni siquiera, que este no es un asunto musical, sino es un asunto teológico de cuándo es un extremo y cuándo no. Eso aplicaría para la predicación, eso aplicaría para la forma en que tú llevas las cosas en tu iglesia. Cuando algo distrae de la gloria de Dios, eh, y véase dones, véase todo eso, entonces ya está afectando ahí, y eso no puede ser llevado por el Espíritu Santo a la iglesia, porque si atrae la atención hacia una persona o hacia el talento de alguien, netamente, ¿no? Por ejemplo, un solo de 3 minutos en guitarra y casi como Slash, que te pongan las luces y salgas. A menos que sea un concierto, porque hay conciertos cristianos y donde tú vas a ver un performance, un show, pero estamos hablando del servicio, del culto en la iglesia, pues del servicio en la iglesia. Eh, Debe ser una música que sea para Dios. Entonces, eh, eso obviamente trasciende las culturas, pero normalmente empata con las culturas, como en cualquier lado. O sea, ah, y hay, como tú dices, los extremos peligrosos.
cuidarnos de eso. Y podemos, yo creo que entrar aquí al punto de Juan 4, porque ese es el corazón de todo, ¿no? Sí, sí, sí. Y creo que ese es el centro de la teología neotestamentaria de la adoración. Ese es el punto el que cambia completamente la perspectiva de la teología neotestamentaria. Y quizás la mejor manera en la que yo lo entendí fue con Alégrense las Naciones de John Piper. Siempre muchas veces hago referencia a este libro, que es mi libro favorito fuera de la Biblia. Y él hace una explicación, creo que la mejor explicación que yo he visto de los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad es un concepto muy mal entendido muchas veces, porque se saca de contexto. Alguna vez yo siempre pensé que quería hacer un video en contexto de este versículo porque es un versículo súper sacado de su contexto. Y esta frase, sobre todo la primera frase, en espíritu, siempre tratamos de definir que en espíritu se refiere al Espíritu Santo, en el Espíritu Santo, ¿no? Y muchas líneas pentecostales o carismáticas se basan en esto para decir, no, la adoración tiene que ser en el Espíritu, no tiene que sentirse la presencia del Espíritu. Y la realidad es que por el contexto, la palabra que está haciendo referencia aquí Jesús no se refiere al Espíritu Santo, se está refiriendo al Espíritu de uno. Es decir, la adoración de uno es en el espíritu y en verdad. ¿Y qué significa que sea en tu espíritu? Significa que es en lo que es tu alma o tu persona. Es decir, que es algo interior y tiene que ver con el contexto, porque en el contexto, si tú lees toda la historia, la mujer samaritana llega a Jesús, le pregunta a Jesús, ¿dónde? Ustedes dicen que tiene que adorarse en Jerusalén y nosotros decimos que tiene que adorarse aquí en este monte, que es el monte Gerizim, donde adoraban los samaritanos. Y le dice, ¿dónde tenemos que adorar entonces? Cuando venga el Mesías, ¿dónde adoraremos? Y Jesús le dice, no va a ser, ahora es el momento, y el momento ya llegó, en el que no van a adorar ni en Jerusalén, ni en este monte, ni en Jerusalén, sino ¿dónde? En espíritu. Lo que está queriendo decir Jesús aquí es que la adoración ya no va a ser un asunto físico, sino espiritual. Ya no va a ser un asunto ligado a un espacio físico, que sería el templo en Jerusalén, o ese monte, que esa era una adoración incorrecta, la del monte, pero el asunto es, ya no va a ser en este aspecto físico, que era toda la adoración judía, se basaba en el templo y en aspectos que eran externos. Jesús está diciendo, ahora va a ser un asunto en el espíritu, espiritualmente. ¿Y eso qué significa? ¿Qué tiene que ver cuando decimos en espíritu y en verdad? Tiene que hay un balance entre lo que sería una adoración personal y espiritual de tu espíritu, desde tu espíritu, y también con ese marco, ¿verdad? Ese marco que protege, que es la verdad. Entonces, la verdad es lo que hace que no llevemos esa adoración de en espíritu a un extremo. Pero cuando vemos ese asunto que está pasando, perdón si ya me extendí con esto, pero cuando vemos ese asunto que está pasando del cambio de lo físico a lo espiritual, ¿por qué? Y aquí es donde viene la parte más chida que yo creo de este concepto que Jesús trae. Es ¿por qué ya no la adoración estaría sujeta a un lugar específico, que sería Jerusalén, y a una forma física específica? Es porque el evangelio iba a empezar a extenderse desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. Y entonces la adoración iba a llegar a culturas completamente diferentes a las judías. Es decir, ya no iba a haber una forma judía. Por eso, y eso sí está completamente, creo yo, en contra del Nuevo Testamento, cualquier iglesia que trate de imitar la adoración judía está olvidándose que Jesús dijo, ya no va a ser ni en Jerusalén, ni en este monte, sino en espíritu y en verdad. Es decir, él cambia el paradigma. Ya no va a ser una adoración como en el Antiguo Testamento al estilo judío, sino que ahora cada cultura va a poder hacer su propia forma de adorar a Dios. A menos que seas judío, ¿no? Si eres Sí, judío, claro, obviamente. adoras como O sea, judío, si eres ¿no? una Como iglesia mexicano. hebrea, una iglesia judía, claro. Sí, y el punto de nuevo,
El punto, Jesús ahí rompe el sistema que cuadraba que la adoración tendría que ser de cierta forma o en cierto lugar. Y es que la primer frontera de eso, e inmediatamente, para que vean cómo puede haber diferencias culturales tan cercanas, ahí mismo en Israel tenemos Samaria, que tienen otra cultura, otra forma de adorar, e incluso herética, lo que tú quieras llamarle, pero incluso entre ellos había un debate. Así se hace, así es como se adora, y ellos decían, no, acá así es como se adora. Entonces, los que tenían el monopolio, la exclusividad de cómo se debe adorar, eran los judíos. Entonces, el judío por excelencia, Jesús, el rey de reyes, dice, ya no. Ahora, escucha entonces cómo te ves tú, mexicano, americano, latinoamericano, europeo, diciendo la adoración tiene que ser así. Cuando el único que podría haber dicho la adoración tiene que ser así, dijo, la adoración no tiene que ser ni en una forma ni en otra, más bien tiene que ser en espíritu, tiene que venir, como dice, del alma, tiene que ser algo personal y en verdad, con un marco, Y ahí un entra, marco que ahí entra, limita. fíjate, un punto que, bueno, es mucho también mi opinión también, pero creo que puede estar basada en esta idea de cuando habla Jesús en el espíritu de uno, es que la adoración también se tiene que sentir. Hay un concepto que creo que es antibíblico y antihumano o antiantropológico, en el Sí, que absurdo, un absurdo. esa idea muy, voy a decir, que quieren verla como muy, venderla como muy bíblica, de que, mira, salieron ahí unas, Qué bueno, no se va a ver en el caramba, video, ¿cómo le hiciste? aquí donde dice así, Es que salieron unos globitos pero solo salió en la Pero bueno, videollamada, dale. no está saliendo en el video. Ya. No, esta idea de que aparenta ser muy bíblica, ¿no? De decir, no, es que la adoración es para Dios. Y por tanto no importa si a ti te gusta o no te gusta. No, sí importa. Mm. Por ejemplo, a mí no me gusta para nada el reggaetón. Y cuando ponían en la iglesia en los montes y en los valles, era un momento incómodo para mí. No conectabas con eso. Sí. Yo no puedo adorar en mi espíritu, es decir, no es algo que a mí me guste. Mm. Ahora, no quiere decir que entonces tenemos que hacer canciones para los gustos de todos. Tampoco es el punto, porque estamos hablando de una adoración congregacional y Que tenemos... de hecho, probablemente como esa canción llena un espacio que no existía y que a mucha gente dijo, wow, por fin hay una canción de algo que me gusta y había gente que se alocaba con esa rola, Sí, pero no éramos nosotros, sí, 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 no sí. éramos nosotros. Sí. Por ejemplo, bueno, ya aquí nos vamos a meter a platicar mucho de géneros, pero a, a mi papá le gusta mucho o creció como en ese ambiente de música de, ¿cómo se llama esta música? Como merengue o Sí, como cumbia, como cumbia. merengue, Y bachata, habían, ándale, todos como sonidos esos más latinos. géneros latinos. Este, tengo unos amigos a los que les encanta, son latinos, y a los que les encanta, por ejemplo, Juan Luis Guerra. Son súper fan de Juan Luis Guerra y es lo que les toca, o sea, eso les toca el corazón, porque es parte de su cultura. Eh, y ahí entra esa parte de en el espíritu. O sea, esa parte en el espíritu tiene mucho que ver también con eso. No es tanto el aspecto más como espiritual, sino, o sea, sí es espiritual porque es esa conexión espiritual, pero en esa conexión espiritual somos íntegros. Y viene mucho con lo que hablábamos la vez pasada, ¿no? Esta dualidad que todo el tiempo hacemos, en el que las emociones no pueden entrar o no pueden ser parte, y claro que no, las emociones son parte de la adoración. De hecho, hay muchos elementos, no nos vamos a meter en ese punto, pero si tú eres un líder de alabanza o te toca elegir, hay ciertos elementos que tienes que decidir. Uno, obviamente, la teología en la letra, que la letra sea cantable, pero tú tienes que pensar en cómo la alabanza va a ayudar a tu audiencia, es decir, a las ovejas, cómo puedes hacerle más fácil a tus ovejas el poder conectarse con ese momento en que adoran
a Dios. Y eso tiene que ver con el tono, por ejemplo. Hay iglesias donde meten un tono así exagerado que solo puede cantar el super vocalista o la super vocalista. Y la iglesia pues se desconecta, los hombres quizás no enganchan, entonces hasta el tono, la verdad es que nuestros hermanos de Sovereign Grace Music tienen videos increíbles en YouTube, te recomiendo. Bob Hoffling habla de esto, de preguntas tan sencillas como qué tono elegir tonos que sean accesibles, pero igual a veces estirarlos un poquito porque esas canciones donde gritas, donde ¡ay! Y se sienten y se perciben, entonces hay gente que le incomoda eso porque no conectan con eso. Ahora, que tú no conectes con eso, no quiere decir que la iglesia no sea bendecida con Sí. eso. Igual por eso cuando un líder de alabanza es muy cerrado, muy eso, pues limita a su iglesia no diversifica Ujú. eso y hace que la iglesia a lo mejor le cueste trabajo conectar. Es un tema profundo, obviamente Sí, 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 no no, es un venimos a hablar de tema, eso aquí. no, no, es un tema que da para debatir. Igual tiene mucho que ver con cuando le metes producción de más, ¿no? Yo estuve en una iglesia una vez Sí, en Estados Unidos donde parecía un concierto cada vez que ibas. Y, sí. y la vocalista era una vocalista, o sea, cantaba impresionante, pero pues era como ir a ver, ir a escuchar cómo cantaban en vez de... Y los músicos, en vez de cantar, luego nada más andan disfrutándolo, Sí, sí, el sí, sí, show, sí. el Este, performance. tiene que ver con eso. Pero Pero sí, bueno, hay una el punto teología. nada más quiero aclarar esto de que la Biblia marca preceptos. La Biblia no, hay áreas de la música donde calla mucho, pero esto de querer cerrar la música a una forma de hacerlo, eso sí es antibíblico 100%. Y desde ahí ya muchos que quizás están viendo esto, ya muchos ya tienen que considerar su punto de vista, porque ya están descalificados su punto de vista bíblicamente por el mismo Jesús. Entonces, ahora, tú tienes tu opinión. Y te voy a decir algo, yo a veces tengo opiniones tan fuertes que tienes derecho a enojarte. O sea, tienes derecho, no deberías, pero tienes derecho a que no te guste, pues, a que no te guste. Pero de eso a decir, la Biblia dice, es ahí el problema, pues.